Muy buenas noches, mis amados. Bendiciones a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Para mí es un honor, una noche maravillosa, una noche de lunes extraordinario, donde vamos a aprender de la palabra, vamos a aprender de este maravilloso libro llamado la Torá. Para mí es un honor y un placer tenerle. De verdad que nosotros estamos más que agradecidos con su participación en esta plataforma. Invitamos a todos a que compartan estos videos, a que se suscriban a nuestro canal también, a los que escucharán esta charla también a través de Facebook, a través de YouTube, y que pueda usted seguir aprendiendo acerca de la verdad. Estamos en una serie importante, muy importante. Yo creo que es de las cosas que todo creyente debe entender y conocer, es la mentalidad, cómo se piensa. Y más que todo, cómo piensa Dios, cómo piensa la Biblia, el libro de Dios, la Torá. No cómo piensa su cultura local, no cómo piensa el cristianismo en su esencia tradicional, es una manera de pensar totalmente diferente a la que dice la Escritura. De manera que hoy le invito a que siga con nosotros y escuche esta charla que ya vamos a iniciar inmediatamente. Estamos estudiando la mente hebrea versus la mente griega. Esta es la charla, esta serie que hemos comenzado. Esperemos que usted pueda concluirla completamente mientras avancemos cada lunes. Así que voy a iniciar inmediatamente. Le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A medida que avanzamos a entender más la mente helenista, la evolución del pensamiento occidental, podemos decirlo de esa manera también, llegamos a la bifurcación básica en el camino. Aquí hay un rompimiento. Cuando llega uno de los más grandes intelectuales y estudiante también de Sócrates, que va a llevar la filosofía griega a sus alturas más respetadas. Sócrates, mis amados, como hablamos en la sesión pasada, no era un experto en ganar amigos e influenciar en él, no. En realidad, Sócrates, la historia nos muestra que hasta ese momento el pensamiento griego era bastante dócil, bastante amigable y muy relacionado con el pensamiento de las escrituras. Pero Platón está a punto de llevarlo a un nuevo nivel. Aquí es donde pasaremos esta sesión, un tiempo de esta sesión del día de hoy, para revelar lo que realmente queremos decir cuando hablamos de pensamiento. Platón vivió entre el año 428 al año 348 antes del Mesías. La mayoría de los libros de historia e enciclopedias que podemos leer acreditan a Sócrates, Platón y Aristóteles de ser las personas más influyentes en la historia occidental, a causa del pensamiento, a causa de sus ideas. Todos sus puntos de vista, sus perspectivas filosóficos surgieron de los grandes héroes míticos de Homero. Bueno, hablamos de Homero en la sesión pasada. Esto condujo al objetivo filosófico final de excelencia que condujo a las diversas estructuras sociales de la vida griega. Platón, mis amados, es el caso que vamos a plantear hoy, el caso de estudio que investigaremos. Por supuesto, note aquí, era miembro de la élite social. Podemos decir que Platón era un oligarca. Esto fue parte del trasfondo de su contribución más poderosa al pensamiento religioso, que fue el dualismo del hombre. Escucha bien, el dualismo del hombre fue el pensamiento base de las ideas de Platón. Platón, mis amados, enseñó que el hombre consistía en dos partes, el alma y el cuerpo. Él enseñaba que solo el alma era buena y que lo bueno es lo que todos los hombres deben buscar. Por tanto, el hombre lo que debe perseguir es el alma. El cuerpo era solo una fase pasajera. El cuerpo era una parte momentánea de nuestra trayectoria cósmica. Él enseñaba que solo el alma, escuche bien, solo el alma estaba involucrada en el futuro. Y solo el alma podía hacer algo bueno.
El cuerpo no. Entonces lo que el cuerpo era, en las ideas de Platón, era que el cuerpo era algo irrelevante. Las personas que pudieron comprender este concepto se encontraban en la clase más alta, llamada los guardianes. No te viene, este hombre era un oligarca. En otras palabras, tenía muchas diferencias con la clase baja. Los oligarcas o esta clase alta, llamada los guardianes, era la clase educada, que estaba entrenada para vivir en casas compartidas, para comer en los mismos comedores. Sus hijos debían ser criados como un grupo, en un ambiente común, por cuidados especiales, o sea, escuelas públicas. Una especie de escuelas públicas como la tenemos hoy. Solo esta clase dominante poseía el conocimiento, según Platón, para determinar políticas y tomar decisiones que determinaran a quién se les permitía aparearse, escuche bien, con quien producir mejores niños, con la excelencia intelectual como objetivo mayor. ¿Se le parece algo en la historia? Póngame mucha atención, esto es interesante. Platón trajo al mundo la noción de los pensadores, la noción de los intelectuales, como lo conocemos hoy. El conocimiento, por tanto, era la clave de todo. Esto, como veremos, condujo a la era del gnosticismo, que en próximas sesiones vamos a analizar. El gnosticismo nace de Platón y que continúa también dentro de nuestra sociedad moderna con diferentes nombres y manifestaciones. Multitudes de cultos, de misterio, surgirían de esta filosofía. Todos los misterios que usted conoce, como los misterios de Mitra, que era muy famoso en el tiempo en el cual Yeshua, luego de la muerte de Yeshua en Roma, existía. La vida, en otras palabras, para Platón fue intelectualizada. Lo importante era el intelecto, no como el judaísmo ve el intelecto, que es otra cosa, y solo era producto y era parte de los iniciados. La vida se volvió abstracta. Las concepciones de la vida, del mundo, eran metafísicas. Es por eso que grandes pensadores, tanto judíos como cristianos, han escrito volúmenes de libros hablando acerca de la metafísica y hablando de la verdadera esencia de la vida dentro de la fe, que es el pacto de Dios. En otras palabras, en la vida existen dos tipos de religión. Una de ellas es la religión del pacto, que es la religión que nosotros tenemos como hijos de Dios, y la religión metafísica, que tiene diferentes vertientes, diferentes concepciones, diferentes nombres. De manera que esta es la razón, mis amados, por la cual personalmente, mis amados, soy muy escéptico de convertir simples las órdenes de mi Dios, de nuestro Dios, en conceptos abstractos, ya que los conceptos de la Biblia son todos concretos, no abstractos. La mentalidad occidental ha colocado, ha establecido o ha tratado de comunicar lo abstracto, o ha tratado de convertir los mandamientos de Dios no abstractos, concretos, en algo abstracto. ¿Por qué? Porque uno no puede probar o refutar estos conceptos. Nadie puede refutar, nadie puede probar lo que es abstracto. Ahora, lo que sí es concreto, lo que se puede medir con los sentidos, que es la idea de Dios, para eso se necesita un cuerpo. Y usted sabe que para Platón un cuerpo no era bueno, no era parte del plan de Dios. Entonces ahí inmediatamente cae por default inmediatamente lo malsano, por así decirlo, para usar una palabra, de esas ideas. Esta es la razón por la cual los estudiantes de Platón, escúcheme muy bien, por favor, discutían durante días en su teatro sin resultado. Discusiones sin fin, días y meses discutiendo y no había nada de resultado. ¿Te parece algo parecido
a lo que pasa en el día de hoy. Se mantendrían solo en los estadios, en estadios vacíos, y discutían contra los opositores ficticios con audiencias imaginarias. Eso hacían ellos. Estos grandes debates fueron diseñados para hacer de nuestras mentes, que nuestras mentes concibieran el demiurgo, que es una de las ideas que promovió Platón, que dentro de su idea era, o de su significado, era que este demiurgo era una mente suprema, una mente suprema. Sí, porque el intelecto o la gnosis era el propósito de Platón. Por tanto, a nuestro alrededor, que esa mente suprema impregnara a nuestro alrededor e ignorara las realidades del mundo en la cual yo vivimos, que es un mundo concreto. Estos grandes debates levantaron en el mundo de las ideas, como dice un gran pensador, que la vida es la guerra de ideas, decía él. Esta idea llamada el demiurgo fue un dios dualista que creó el mundo. Él era un dios cruel en las batallas y era un dios de sangrientos sacrificios. El mundo era cruel y no podía haber sido creado por un dios bueno, enseñaba él. Platón enseñaba que el mundo no fue creado por un dios bueno, ya que toda la materia es malvada. Esa era la idea. De ahí nace la concepción de esta mente suprema. Entonces, este cruel demiurgo envió a su hijo llamado el Logos, que era Dios, era un Dios bueno. Es por eso que el Tanakh, mis amados, un acrónimo de Torah, Nevin y Ketuvim, o sea, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, era un libro para los griegos y todavía lo piensan así. Y esto ha permeado el cristianismo, disculpe que lo diga así. Por eso han pensado que el Tanakh, el Antiguo Testamento, es un libro de crueles leyes, de juicios, de un Dios malvado y un Dios de muerte. El Nuevo Testamento entonces es diferente. Es el resultado de la encarnación del Dios de dioses, el demiurgo, de la mente de los dioses llamada luz. De ahí viene toda esta concepción. De manera que este demiurgo, literalmente el trabajador de la gente, era caprichoso. Era caprichoso. Y podía cambiar su mente o sus deseos en cualquier momento. O sea, este demiurgo era un ser emocional. Requería ciertas demandas sobre su creación en cualquier momento y las retiraría en cualquier momento. Las leyes y los mandatos de este demiurgo eran espontáneos. La idea del Dios único no era diferente de las imágenes de todos los dioses. Siempre estuvieron sujetos a limitaciones y previsiones. Y por supuesto, Dios solo estaba interesado en el mundo invisible, en el mundo espiritual, ya que el mundo físico natural era malo. Cuando el cuerpo realizaba, por tanto, un acto malvado, simplemente se le consideraba lo más natural para un cuerpo malvado y natural. Esa es la idea por la cual Juan, en su primera carta y su segunda carta también, Juan el apóstol le escribe sus cartas. Estaba tratando de refutar el gnosticismo, que pensaba de esa forma. Ahora, el gnosticismo es producto de este pensamiento de Platón. De manera que, mis amados, este pensamiento eventualmente llevaría a tener el mismo tipo de comportamiento que vemos hoy. Citando a Platón, en un documento que que ha sobrevivido en la historia, llamado Simposio, lo voy a citar, él dice así. Él dice: yo creo que el mayor bien para un joven es tener un amante digno desde el principio. Escuche bien. Y para un amante tener a su querido.
los valores que los hombres necesitan y que desean vivir una vida de excelencia están mejor inculcados por el amor que por sus familiares u oficios o riqueza o cualquier otra cosa. Fin de la cita del simposio de Platón. ¿Tú escuchó lo que dijo él ahí? La vida social griega de su tiempo, del tiempo de Platón, oligarca, tenía la homosexualidad como que era amor común. Los griegos, mis amados, en este periodo histórico, encontraron natural que un hombre mayor se excitara sexualmente por la belleza física de un niño. La inmoralidad física no era poseer la eternidad, solo el alma. Usted está escuchando estas ideas que propuso Platón. Platón también comenzó la era de los sofistas. Estos filósofos continuaron la enseñanza de Platón, de los asuntos de lo físico, en el asunto y en el tema de que lo físico es un asunto de relativismo humano. Los asuntos de la familia, del gobierno, de la educación, de las costumbres y de la ley, todos son relativos, ya que todos estaban fuera del área anímica, del área del alma, que para Platón era sagrado. La verdad fue determinada por la persuasión, por la persuasión. Si yo podría persuadirte de mí la idea que yo proponía, ya esa era la verdad. Quien tuvo el mejor argumento, en otras palabras, era el proveedor de la verdad. El mejor argumento siempre ganaba. La verdad era determinada, escúcheme muy bien, por la propia voluntad del hombre. Como los dioses debían ser adorados, como los dioses debían ser reverenciados. Y los dioses no tenían instrucciones para el hombre. O sea, los dioses no daban instrucciones. El hombre tenía que determinarlo por sí mismo. ¿Se le parece algo parecido? ¿Se le parece algo parecido a lo que pasa en el día de hoy? Totalmente, mi amado. Es la idea que prevalece, lamentablemente, en la mentalidad occidental, y eso ha traspasado la iglesia cristiana. Comienza aquí con Platón. Por lo tanto, la idea era que algunas cosas eran buenas y otras malas. Algunas cosas eran buenas y malas al mismo tiempo. Una mezcla. Me parece que hay una mezcla. El árbol del conocimiento de la ciencia bien y el mal. Parece que Dios trata este tema desde el mismo Génesis. Cuando los gobernadores potencialmente debatían, acuérdense que este hombre crea este tipo de debate sin fin, y no llegaban a ninguna conclusión en ningún momento. Los mismos temas se discutían una y otra vez, año tras año, ya que no había nada obsoleto. No había caducidad. Le pregunto, ¿suena familiar? Platón introdujo al mundo a muchas filosofías que dieron forma al mundo en el cual vivimos hoy. Pronto produciría otro estudiante, que sería el hombre más influyente por demasía en la vida de Alejandro Magno. Y yo quiero ahora tomarme tiempo para hablarle a usted acerca de este hombre, que es Platón. Ahora bien, yo quiero que usted pueda ver algo más detenidamente de esta mentalidad de Platón. Platón era un personaje totalmente brillante, pero estaba brillantemente equivocado conforme a la Torá. Yo voy a tratar de decirlo de nuevo en otra forma. Mire, Platón enseñó que el mundo físico material, que es la base de su pensamiento, excluía los cuerpos físicos. Él decía que los cuerpos eran malos, escuche bien. Solamente el pensamiento y lo espiritual eran buenos. Para Platón solamente el pensamiento y lo espiritual era bueno. Así que, en nuestra opinión,
sacando un análisis de todo eso. El cuerpo, por tanto, era la cárcel del alma. Y la salvación ocurre cuando logramos despojarnos de todo lo que sea material para concentrarse solamente en lo ideal, que es lo espiritual. La esperanza platónica, en otras palabras, estoy tratando de decirle a usted, consistía en liberar el cuerpo de la cárcel del cuerpo para que se uniera a lo divino. Pero esa unión no era a través de la obediencia o de la oración, como enseña la Biblia, sino que era a través del estudio y de la adquisición del conocimiento filosófico, como él lo había creado. Escuchen mucha atención. Luego estas ideas llegaron un momento que se reavivaron nuevamente tiempo más tarde. Y a este concepto se le llamó el neoplatonismo. Nuevo platonismo. Escucha bien. La base era este pensamiento platónico, pero ahora es un pensamiento nuevo. El pensamiento neoplatonista, escuche muy bien, dividió lo secular de lo sagrado. Dividió lo secular de lo sagrado. Y consecuentemente en el movimiento de creyentes de Yeshua HaMashiach se perdió totalmente la unidad de la adoración y la forma para crear un tipo de creyente dentro del templo, que es la función sagrada, y otro tipo de creyente fuera del templo, que es la función secular. Usted no ve por qué los creyentes no son los mismos fuera del templo, de las 2 horas que van a servir a Dios supuestamente en su congregación local. Cuando salen de ahí se convierten en otra persona. La salvación entonces vino a ser vista como un escape del mundo, en vez de ser vista como un medio para redimir al mundo. Como está escrito que Dios envió a su Hijo para que redimiera al mundo, dice así mismo. Esto propició que la conciencia del reino, mis amados, la conciencia del reino, del dominio de Dios sobre un pueblo, se perdiera para ser sustituida por la conciencia del cielo. Es por eso que la gente quiere escaparse al cielo, quiere irse al cielo, quiere estar en el cielo. La fe fue considerada como una forma de pensamiento mejor que como una forma de vida. Sí, porque el cuerpo estaba satanizado. Consecuentemente, las palabras, la doctrina, los credos fueron reemplazando. Creer lo correcto fue reemplazado por las obras de justicia que resaltan la salvación o que evidencian la salvación en el Mesías. Debido a ello, la fe personal se impuso sobre la comunitaria y el sentido de pueblo, de Am, como se le denomina al pueblo Israel, Am Israel, comenzó a perderse mientras se exaltaban los valores individuales sobre los corporativos. Es por esa razón que usted puede notar que todo este tiempo, en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, como consecuencia de esa filosofía, dentro del movimiento de creyentes del Mesías, porque esta idea penetraron. Y el motivo no es tema de esta charla de hoy, pero en otra charla vamos a investigar cómo esa dinámica históricamente sucedió. Cómo ese pensamiento griego entró en la primera comunidad, que era totalmente hebrea. Ahora, la historia nos demuestra que comenzaron a surgir herejías que destruían las bases de este movimiento naciente en el primer siglo. Por ejemplo, surgieron ideas como el adopcionismo, que enseñaba que Yeshua se le otorgó poderes y luego lo adoptó como hijo. Se habló también del arianismo, que Yeshua era un ser creado inferior, por ejemplo, que enseñaba esta idea. Se introdujo también el docetismo, se introdujo también el donatismo, el gnosticismo, como hemos hablado, se introdujo también la kenosis, se introdujo el modalismo, el monarquianismo y muchísimas otras ideas que tienen todas una característica puntual. ¿Cuál es? Todas estas enseñanzas
tienen que ver con la naturaleza de Dios. Y debaten sobre la naturaleza y también de quién era Yeshua, de quién era Jesucristo. De manera que este era Platón. Ahora permítame entrar ahora en otra parte de esta charla. Es la historia de uno de los más grandes discípulos que tuvo Platón, llamado Aristóteles. Ahora paramos a Aristóteles brevemente. Grecia en el siglo IV produjo un segundo pensador cuyo legado intelectual alcanzó proporciones monumentales. Se llama Aristóteles. Aristóteles vivió entre el año 384 al año del año 232 al año 384 antes del Mesías. El seguidor más brillante, por así decirlo, de Platón, su estudiante más aventajado. Este se ganó su gran reputación en ciencia y en filosofía gracias a tu trabajo pionero en la promoción de sistemas rigurosos de argumentación lógica. Él enseñó que la verdad fue descubierta por argumentos sistemáticos basados en conceptos de premisa y conclusión. Primero, comienza con una premisa y luego establece un sistema de pasos para llegar a una conclusión final. El problema con esta idea es que todavía se basa en el razonamiento humano, que por supuesto está limitado por la experiencia humana. Los dioses no podían ni podían suministrar verdad, ya que solo debían ser idolatrados. Eso enseñaba a Aristóteles. La lógica de bloque del hebreo es considerada diferente a este tipo de pensamiento. Usted ve cómo el pensamiento griego y el pensamiento hebreo son diferentes. La mente hebrea es una mente de bloques. Este es el tipo de pensamiento que la escritura enseña. Pero no obstante, era también lógica. Usted ve, hay una lógica que es la que el Eterno utiliza y una lógica es la lógica que el hombre utiliza. Este fue el ideólogo de esta lógica, es Aristóteles. Las creencias religiosas de Aristóteles también son significativas y eran muy parecidas a las ideas de Platón, que era su maestro. Los dioses aún debían ser adorados y reverenciados. Y la excelencia seguía siendo el objetivo. Esta excelencia se conoce en el griego como el telos. Este hombre era profundamente crítico con la democracia. No creía en eso, pero solo porque significaba el gobierno de la mayoría, escuche bien, y la mayoría en Grecia, satanizado por su maestro Platón, era la mayoría y era la mayoría no era educada y la mayoría también era pobre. O sea, ser pobre y no educado, enseñaba tanto Platón como Aristóteles, no le daba el derecho a participar en una sociedad. Solo la élite tenía la capacidad de gobernar. Eso lo heredó de su maestro Platón. Solo las academias podían entrenar a los niños para tener éxito. De manera que, mis amados, los padres entonces y las madres eran incapaces en estas mentalidades de entrenar adecuadamente a los niños griegos. Durante los años de Aristóteles vino el gobierno militar de Filipo de Macedonia, un gran militar, una tierra que estaba al norte de Grecia. Filipo fue un gran conquistador, pero no tan grande y popular como su hijo Alejandro. Ahora bien, el empuje principal del reinado de Alejandro fue que sucedió tan rápido, porque fue vertiginoso, fue rápido. Y esta es la razón principal por la cual Grecia se conoce como un leopardo en el libro de Daniel. Es tipificada por este gran felino llamado leopardo en el libro de Daniel. Con la velocidad del rayo
el héroe mortal más grande de Grecia, derrotó al mundo, más grande de Grecia, derrotó al mundo conocido. Alejandro no solo era un militar extraordinario, se cree que ha sido el mayor militar, el más grande militar. Bueno, hay un debate entre Alejandro y Napoleón, ¿no? Pero para muchos Alejandro ha sido el mayor líder militar que ha existido, dotado de gran sabiduría y de gran inteligencia. Su estrategia era, escúcheme muy bien por favor, que Roma, que Grecia, dominara el mundo conformando al mundo al pensamiento griego. Él sabía que solo podía lograrse este gran meta que él tenía de asimilar, de establecer su pensamiento en el mundo a través del lenguaje, a través del idioma. Escúchate muy bien, por favor. Él sabía casi sobrenaturalmente que si cambias el idioma de un pueblo, cambias la visión de ese pueblo. Este hombre era un genio, ¿eh? Brillante. Alejandro, debido a su gran táctica, fue reverenciado como un dios y se consideraba a él mismo como hijo de Zeus. Su creencia en la superioridad de la civilización griega era absoluta, que todavía eso pasa hasta el día de hoy. Todavía los griegos piensan así. Su posesión más preciada fue la Ilíada de Homero. Ese era el libro cabecera que él tenía. Eso fue lo que lo formó a él. Y tuvo las obras de teatro de los tres grandes trágicos enviados a él a Asia Menor, perdón, en Asia, junto con poemas y las historias de Filisteo. Eran sus lecturas favoritas. De manera que, mis amados, debemos entender el motivo por el cual este gran conquistador pensaba de la forma en que él pensaba. Su maestro y su, por así decirlo, su gran ídolo era Aristóteles. Ya que para Alejandro Magno, Aristóteles era el principal exponente de la investigación intelectual griega y tenía un anhelo natural por la discusión filosófica y la comprensión. Pónganme mucha atención, esto es interesante. Su mente estaba, en cierto modo, moldeada en el molde aristotélico. Quien forma las ideas, la mentalidad de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, es Aristóteles. Él educó a sus futuros líderes en las letras griegas y en armamento también, y estableció escuelas en todas las regiones conquistadas. ¿Qué idea tuvo Alejandro? Al mismo tiempo organizó festivales tradicionales griegos para honrar a los dioses de la manera más lujosa. Él enseñó que las deidades expresaron sus deseos a través de los fenómenos naturales y a través de los augurios y los oráculos que fueron interpretados a través de grandes oradores en los teatros y los estadios. Es por esto que Rab Shaul, el apóstol Pablo y Bernabé, ¿usted se acuerda? Lo nombraron en una ocasión, a uno le llamaron Júpiter, o sea, Zeus. Júpiter es el nombre de Zeus en Roma. Zeus era el nombre griego de esta deidad y Mercurio, el nombre griego de Hermes, que era el mensajero de los dioses. A Bernabé lo llamaron Hermes y a Shaul, a Pablo, lo llamaron Júpiter, o sea, Zeus. Mercurio y Hermes a Bernabé. ¿Lo está viendo? Qué interesante es esto. Estos fueron los nombres, como dije, romanos de estos dioses griegos. Aunque Roma conquistó Grecia, tomaron el mismo sistema filosófico de Grecia, sus ideas. Solamente lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre. La historia de Alejandro es una historia de un gran cambio en el pensamiento. Tanto que él nombró una ciudad para él que se llamaba Alejandría, en Egipto. Y el Antiguo Testamento, o sea, el Tanakh, fue traducido ahí al griego de esta ciudad. Esta traducción se conoce, ya usted lo sabe, como la Septuaginta. Alejandro entrenó a sus sucesores en el idioma griego.
Un giro muy interesante ocurrió cuando muere Alejandro. En lugar de designar a su propio hijo que lo sucediera en el cargo, se mantuvo básicamente en silencio en el asunto. Sus 4 generales, generales superiores, generales que lo acompañaron a él a conquistar el mundo conocido, tomaron el reinado del mundo que había conquistado en su lugar, en el lugar de su hijo. Estos 4 hombres fueron, número 1, Antígono, que era hijo, fue Antígono y su hijo Demetrio, Seoluco y Ptolomeo. Ahí están los 4. Antígono, Demetrio, Seleuco y Ptolomeo. Estos 4 hombres pronto dividirían el mundo conocido y comenzarían lo que finalmente se llamaría la época helenista. Cuando estudiamos este tiempo, vemos que Antígono y Demetrio se hicieron cargo de Macedonia y de Grecia, mientras que Seoluco se hizo en control de Siria y el antiguo imperio persa, que habían vencido muchos años atrás, y Ptolomeo tomó dominio de Egipto. Israel terminaría estando bajo el dominio ptolomaico, que anteriormente le pertenecía a Persia. Estos 4 reyes llevaron a cabo el proceso de pensamiento y de religión griega aún más profundo. Eventualmente los 4 reinos caerían en manos de los romanos. Los 4 reyes forzaron el idioma griego koiné en los territorios conquistados. Óigame bien lo que dije, forzaron. Acuérdense de la idea de Alejandro, que era establecer el lenguaje y la cultura en los países conquistados, y así no tenían que pelear con nadie, porque ya la idea, las mentalidades habían sido ya lavadas, ya habían sido tomadas. Era un pensamiento muy sabio, mis amados. Es un pensamiento inteligente. ¿Quieres cambiar un hombre? Cámbiale el lenguaje. ¿Quieres cambiar las ideas de una persona? Cámbiale el lenguaje. Las ideas cambian inmediatamente. Cámbiale los moldes y define, cámbiale el idioma. Eso va a definir las estructuras mentales y va a definir también la cultura. De manera que el odio pronto se convertiría en lealtad si uno puede cambiar el significado y el propósito de las palabras y las tradiciones. Por eso que yo siempre digo en mis enseñanzas, ya por 18 años, señor, hablando de estos temas, que la semántica es una de las estrategias más fuertes para transformar la mentalidad de un ser humano. ¿Qué significan las palabras? El problema de las personas que tienen dificultad en entenderse es porque no manejan los mismos significados, señores. Cuando manejemos los mismos significados, no conforme al lugar donde yo estoy, sino conforme a lo que el mundo bíblico definía, entenderemos todos igual, tendremos las mismas ideas. Pero mientras entendamos las cosas diferentes, y eso es motivo de los pensamientos que nosotros tenemos, estaremos divididos. De manera que, mis amados, el griego se ha convertido desde ese momento en el idioma internacional. Se convirtió en el idioma internacional de las tierras costeras del este del Mediterráneo. Incluso en Afganistán, el rey Osaka, un converso al budismo, usó el griego, mis amados, en sus inscripciones públicas para anunciar sus esfuerzos para introducir a sus súbditos las tradiciones budistas. Fue tan fuerte esta influencia. También la literatura en estas culturas helenistas comenzó a cambiar cada vez que los dramas místicos y comedias, o sea, su cultura, comenzó a permear todas las áreas que habían tomado, habían conquistado. Sin embargo, la adoración y más bien la adoración a los dioses permanecieron tan fuertes como siempre. El comportamiento humano y la verdad se volvieron irrelevantes. Las acciones concretas siempre fueron excluidas. Siempre que los dioses estuvieran complacidos,
a través de la declaración pública. La idea de los griegos era tener complacidos a sus dioses. La filosofía griega, en el periodo helenístico que estamos nosotros investigando, llegó a un público mucho más amplio, menos pensadores, se concentraban en la metafísica y se concentraban más en la lógica, en la física y en la ética. Por ejemplo, las escuelas epicúreas y estoicas, que son muy famosas hoy día, se estaban volviendo muy populares en ese momento. Esto también es un resultado del concepto griego de los dioses. Los dioses griegos no eran infalibles a sus mentes, no eran infalibles. Todos tenían la capacidad de cambiar, de fallar, de ceder a las emociones y vacilar. Es por eso que las escuelas filosóficas también llegaron y se fueron. No es como la palabra de Dios que permanece. Las filosofías son pasajeras por esta razón. El resultado final en este momento fue cómo lidiar con las fuerzas externas negativas. Así que ahora tenemos el ascenso de los estoicos y de los epicúreos, que tomaron hegemonía. Los epicúreos tomaron su nombre de su fundador, Epicuro, que vivió entre el año 341 al año 271 del Mesías. Básicamente, Epicuro creía que los humanos deberían buscar el placer. Era una persona dirigida al placer. La mejor manera de lograr esto era alejarse de las situaciones desagradables al reunirse con amigos y personas afines. Uno debe evitar, por así decirlo, la existencia cotidiana mundana, la realidad en la cual tú estás viviendo, para que me entiendas, de la gente común. Los dioses no se daban cuenta de los asuntos humanos, decía. Por lo que los humanos no tienen miedo de ellos. Los estoicos eran totalmente diferentes. Por otro lado, vemos a esta manifestación filosófica totalmente diferente a los epicúreos. Ellos recomendaban un camino diferente, menos aislacionista de la humanidad, menos separado, menos alienado de la sociedad. Un hombre llamado Zeno de Citium fundó esta filosofía. Su objetivo era la búsqueda de la virtud y la renuncia al destino. Él decía, no hay destino. Ellos creían que el destino era responsable de todo lo que sucedía. De ahí viene una filosofía que entró también en el cristianismo, se llama el determinismo. Ellos creían que el destino era responsable de todo lo que sucedía, básicamente negando el libre albedrío, que es un postulado desde el segundo capítulo de la Biblia. Los estoicos creían en rechazar toda emoción. Y así es como nuestra cultura usa este término en el día de hoy. A través de la resistencia y el autocontrol, uno obtiene la tranquilidad. Esta es la filosofía estoica. Decenas de otras escuelas también tuvieron cabida dentro de este tiempo, como los escépticos, como los cínicos también, que aparecieron para ayudar a explicar y seguir avanzando en la vida y en los asuntos del pensamiento y del mundo griego. Es por eso que los dioses no tenían la previsión, mis hermanos, entendían, de guiar la vida de una manera absoluta. Ellos ponían a los dioses a un lado y no tenían, y ellos te enseñaban que los dioses no estaban interesados en su propia vida. Esto provocó la infusión de varias filosofías culticas y religiosas en concierto con la reverencia de los dioses. La edad helenística, mis amados, se puede resumir en una palabra: mezcla. Esta es la esencia de este tiempo histórico. Lo que estuvo mal hoy puede ser correcto mañana. Relativismo, un tema muy importante y que tiene mucha prevalencia en el día de hoy. Relativismo. Lo que es desagradable para una generación puede convertirse luego en la bandera de la próxima generación.
De manera que, mis amados, permítanme avanzar un poco más en el análisis de este tiempo. Y es en el tiempo de donde durante el segundo siglo y el tercer siglo antes del Mesías, el helenismo, estas ideas que hemos planteado en estas dos charlas, y también la penetración y la perpetuación del idioma griego dominaron el mundo occidental. Los reyes macedonios de Grecia llevaron su cultura, que estaba influenciada por Egipto, de vuelta a Egipto a través de la familia de Ptolomeo. Alrededor del año 260 antes del Mesías, la lengua y el proceso de razonamiento de Grecia cambió tanto la cultura oriental que el rey Ptolomeo promulgó el decreto de traducir toda la Biblia hebrea al griego. Esto fue luego conocido como la traducción de la Septuaginta de las Escrituras, o la Biblia de los 70. La Septuaginta fue llamada así, como se dice, porque supuestamente fue realizada por 70 eruditos, pero hay cierta incertidumbre en cuanto a este concepto, en cuanto a este respecto. Sin embargo, Yeshua la citó con bastante frecuencia. Esta versión de las Escrituras es una de las pruebas más impresionantes de la fiabilidad de sí mismo. Prácticamente todos los estudiosos bíblicos y también los estudiosos seculares estaban de acuerdo en que las Escrituras, con la excepción de Esther, fueron traducidas del hebreo al griego en o alrededor del 250 antes del nacimiento de Yeshua. O sea, 250 años antes de la traducción del Mesías. Le hago una pregunta. ¿Se está dando cuenta de lo que significa eso? Esto tiene un gran significado. Significa que las 333 declaraciones proféticas del nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección de Yeshua son por lo menos escritas 250 años antes de que sucediera. Esto es significativo. Uno por uno, los generales de Alejandro, volviendo a este tema, comenzaron a caer en el Imperio Romano. Felipe IV del Imperio Antigonido comenzó el declive, el desafiar a Roma en primer lugar. Desafía a Roma, y la dinastía de los Seleucidas todavía estaba fortalecida al año 663 antes del Mesías, cuando Antíoco gobernó Jerusalén. Antíoco, al igual que sus predecesores, llevaron las tradiciones y la cultura griega egipcia a su reinado. Continuaron, por así decirlo, con la tradición de los filósofos. Los libros de los Macabeos, un gran libro que todos ustedes deben leer, registran gran parte de este periodo de la historia griega, especialmente porque impregna la cultura hebrea. La historia, por ejemplo, de Hanukkah es el mejor ejemplo hasta la fecha de hoy de cómo el pensamiento y la cultura de las escrituras puede ser drásticamente y forzadamente alterado. Normalmente, el cambio de los procesos de pensamiento ocurre muy lento. Se dan paulatinamente durante un periodo de tiempo. Pero el relato de los macabeos ocurrió comparativamente rápido. Bueno, vamos a citar Macabeos. El primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1, verso 11 al 14, nos dice algo importante. Lo voy a citar para que usted tenga una idea. Dice: en estos días, es decir, en el tiempo de Antíoco Epifanes, hombres sin ley salieron de Israel y engañaron a muchos que decían: vayamos y hagamos un pacto con los gentiles que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos han venido sobre nosotros muchos males. Esta proposición les agradó y algunas personas acudieron ansiosamente al rey. Él les autorizó a observar las ordenanzas de los gentiles. Así que construyeron un gimnasio en Jerusalén. Ojo aquí, cuando hablamos de gimnasio, como hablamos en la clase pasada, se acuerdan la sesión pasada, no es un gimnasio como lo tenemos hoy.
Los gimnasios que establecían estas personas eran gimnasios donde todo el mundo estaba desnudo. Así que dice aquí Macabeos, así que construyeron un gimnasio en Jerusalén con el motivo de la educación griega, según la costumbre de los gentiles. Esto era costumbre dentro de los griegos. Y eliminaron las marcas de la circuncisión y abandonaron el pacto santo. Se unieron a los gentiles y se vendieron a sí mismos para hacer el mal. Fin de la cita del libro de Macabeos. ¿Puede entender aquí, mi hermano? Lo primero que se hace en el pensamiento griego, escúcheme, es construir un centro educativo para entrenar a los cautivos en el pensamiento occidental. Es a través de este elemento educativo que en esta historia eran los gimnasios, señores. En otras palabras, escuche la estrategia helenista. Conquistar con la espada era temporal. Y aún si seguimos proliferando la violencia, tendremos enemigos. Ahora bien, ellos también introdujeron el pensamiento que viene de Aristóteles, transmitido a Alejandro Magno y luego a sus generales, como hemos visto, de conquista la mente ahora y tendrás un amigo. Conquistar la mente, tendrás un amigo y un aliado. Oye, esta es la estrategia más extraordinaria. Esta es la estrategia más sabia que yo he podido escuchar. Cámbiale la mentalidad y tendrás un amigo y un aliado. Cambia el idioma y cambiarás el significado de las cosas, ya que las palabras son solo símbolos. Si cambias el símbolo, cambias el significado y creas un nuevo conjunto de paradigmas, un nuevo conjunto de parámetros. Los cambios son de paradigma en cualquier sociedad, se crean a lo largo del tiempo en incrementos graduales. Esto es principalmente para que me escuchen y me entiendan. ¿Por qué las personas, especialmente personas en la iglesia, personas que dicen ser cristianos, creyentes, ven los mandamientos, la Torá del Creador como anticuadas, obsoletas y casi imposibles de entender? No la consideran importante, creen que es un misterio, que es algo muy malo. Es porque nuestro proceso de pensamiento ha estado tan alejado del pensamiento de Dios que es casi irreconocible. Eso vino forjado por una mentalidad helenista que moldeó el pensamiento del cristianismo. Sigamos oyendo lo que dice Macabeos. Macabeos, en el mismo primero de Macabeos, capítulo 1, verso 41 en adelante, dice esto, lo cito. Entonces el rey escribió a todo su reino que todos deberían ser un solo pueblo y que cada uno debía renunciar a sus costumbres. Lo que realmente quiso decir fue que los cautivos renunciaran a sus costumbres. O sea, los israelitas, que eran sus apoderados, todos los gentiles aceptaron el mandato del rey. Todos los gentiles, escucha, aceptaron el mandato del rey. Muchos incluso de Israel adoptaron con gusto su religión. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el Shabbat. Y el rey envió cartas por medio de mensajeros de Jerusalén a las ciudades de Judá, les ordenó seguir costumbres ajenas a la tierra. Oye, el mismo rey, oye, también, prohibir holocaustos, la ofrenda a Alá y los sacrificios y vender ofrendas en el santuario y beber ofrendas en el santuario, profanar el Shabbat, las fiestas y profanar el santuario y los sacerdotes, construir altares y recintos sagrados y santuarios para ídolos, sacrificar a los cerdos y animales inmundos y
dejar que sus hijos no se circunciden. Debían hacer abominables para todo lo inmundo y lo profano, para que olvidaran la Torá y cambiaran las ordenanzas del Creador. Este fin de la cita de Primera de Macabeos, mi amado. Usted está escuchando esto. Esta es la descripción perfecta de lo que es la apostasía. En una ocasión yo le pregunté a un amigo que es pastor griego, ¿qué era apostasía? Y él me explicó en su mentalidad griega, porque don Milo el griego es griego. Y él me lo dijo de una manera gráfica. Él me dijo que, imagínate a una persona, me decía él, que va caminando en el camino, escuche muy bien, y que caminando el camino se detenga, que no continúe caminando el camino y se detenga, y que mire a los que van caminando el camino. Eso es apostasía. Lo puede ver. Apostasía. Esta es la descripción perfecta de apostasía. ¿Cuál es la apostasía entonces? El abandono de las leyes del Creador. Esto de hecho sucederá de nuevo según el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice lo mismo. Más todo también lo que enseña el cristianismo. El cristianismo se ha fundamentado en tratar de destruir eso. Mucha gente en Israel en ese momento se rindió ante el rey, como pasa hoy también, y abandonó los pactos y las fiestas del Señor. Estos fueron los precursores de los griegos. Y durante generaciones los hebreos mezclaron el pensamiento occidental con sus propios antepasados, una mezcla. Pero también hubieron personas que tampoco, que no lo hicieron, o sea, que refutaron todo eso. Permítame ir cerrando ya esta charla porque el tiempo se me ha ido. No quiero abundar más por el tiempo, ya se me está yendo. Así que algunos fueron, por esta razón, todos los que se opusieron a estas ideas, como pasa siempre en cualquier círculo, y inclusive comparándolo en este momento, todo el que dice que las leyes de Dios están vigentes y que defiende la revelación de Dios conforme a cómo él la dio, son satanizados. Muchas personas de ese pueblo en ese momento histórico fueron ejecutados porque siguieron confiando en las leyes, en las ordenanzas que Dios le ha dado. Otros escaparon y siguieron a los hermanos macabeos en el desierto para eventualmente regresar y recuperar el templo. Esto es, por supuesto, lo que nosotros celebramos en una fiesta llamada Hanukkah. Por eso Hanukkah debe celebrarse. Inclusive Yeshua mismo la celebró. Yeshua estaba tratando de enarbolar los mandamientos de Dios, la persistencia de guardar los mandamientos de Dios sobre personas que quieren cambiar los mandamientos de Dios, que te quieren asimilar a una cultura, a una idiosincrasia, a una identidad totalmente diferente a la que Dios reveló. El punto es que el camino o los caminos del Creador en esa historia de Hanukkah derrotaron a los caminos del mundo occidental al mantenerse firmes en la palabra de Dios y no ceder a la influencia griega. Entre el tiempo de Antíoco y el nacimiento de Yeshua, el Imperio Romano, concluyo con esto, mis amados, había derrotado a todos los reinos del Imperio Macedonio. La cultura de Roma ahora prevalecía o prevalece en el momento que nosotros llamamos como el nacimiento del movimiento de Yeshua y también el nacimiento del cristianismo. Permítame dejarlo hasta aquí. Esperamos que estas palabras hayan bendecido su vida y que esta introducción a estos temas sean un catapultador para que usted siga indagando acerca de estos temas. Mis amados, bendiciones a todos. Esperamos que Dios bendiga su alma y que ustedes puedan seguir avanzando en la sabiduría, en el conocimiento de estos temas interesantes, que son importantes para nosotros poder entender la fe en la cual nosotros vivimos, en el lugar donde nosotros estamos para hablar, cuál es la verdadera identidad
que todos nosotros, como hijos del Creador, como creyentes en el Mesías, todos nosotros tenemos. Un abrazo a todos, mis amados. Que el Eterno bendiga sus vidas. Shalom, shalom, mis amados.